Era ya las 0:38, de pasada la medianoche, cuando se enteró Milei de lo que estaba pasando, lo que había pasado acá en la Cámara de Diputados. En consecuencia, bueno, después vino allí todas las cataratas de críticas a través de su cuenta de Twitter y del oficialismo con respecto a la oposición y las repercusiones después de la oposición, del oficialismo. Del oficialismo, sí, la frase de Pichetto que anticipaba, acá explota todo, dijo, ¿no? Bueno, esto que estamos viendo son imágenes justamente de lo que fue el segundo día de gira de Javier Milei en Israel. En el marco justamente de esta gira internacional fue recibido por el primer ministro Netanyahu, quien le agradeció a Milei su decisión, controvertida por cierto, de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una gira con muchísimo contenido político, ¿no, Claudio? Hay que decir. Y declarar al movimiento palestino Hamas como una organización terrorista. Bueno, y después la actividad del presidente se completó con esto que estamos viendo, que fue una visita al Museo del Holocausto. Más tarde también plantó un árbol en el Bosque de las Naciones y realizó una recorrida por la ciudad de Jerusalén, en este caso lo que sería la ciudad vieja, y allí visitó el Santo Sepulcro. Mañana va a ser el día de la visita al kibutz Nir Oz, que fue uno de los epicentros de la masacre provocada por Hamas el pasado 7 de octubre, donde fueron asesinadas más de 300 israelíes y donde se mantuvo cautivas a muchísimas personas. Recordemos, todavía hay más de 100 personas en cautiverio, 12 de ellos, recordemos, ciudadanos argentinos. Bien, también hay que decir que dentro de los varios tweets que tuvo el presidente, uno se refirió, retuiteó uno donde allí Hamas decía que lamentaba haber perdido un socio en la República Argentina por el cambio de postura del gobierno de Alberto Fernández y anteriormente también de Cristina Kirchner con respecto a Hamas y a Israel. Retuiteó el presidente diciendo, bueno, qué complicado es estar ahora de ese lado de la historia. Y en consecuencia esa fue su respuesta a ese tuit que emitió Hamas, concretamente. Traidores es la palabra que utilizó el presidente Milei, la utilizó en las redes sociales. La utilizó también cuando habló, la utilizó verbalmente cuando dio algunas declaraciones y también en ese comunicado que emitió la oficina del presidente anoche y después retuiteando ese mismo comunicado, el presidente Milei agrega: aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca. Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina. Fue una forma de escrache, digamos, a todos los diputados que votaron artículos o incisos en contra. Los nombra uno por uno la oficina del presidente y lo que hace Javier Milei justamente es repostear, es decir, retuitear esto. Y decíamos que no solamente utilizó la palabra traidores y delincuentes en sus mensajes posteados, escritos, sino también cuando dio unas breves declaraciones allí en Israel. En la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Ponerse en contra de estos instrumentos los deja del lado de los ladrones, estafadores, mentirosos y corruptos que han hundido a la Argentina. Bien, y luego también de esta declaración vino toda allí la ondanada de repercusiones y de comunicados y a través de las redes sociales también de la oposición, ¿no? Sí, en este caso lo que vamos a ver es el comunicado de Juntos por el Cambio. En realidad son gobernadores de Juntos por el Cambio, 10 gobernadores que firman este comunicado donde en realidad lo que resaltan es que no sienten que tengan que ser ellos
quienes deban ser responsabilizados. Recordemos que ayer hubo un comunicado de La Libertad Avanza diciendo algo así como la traición se paga caro y responsabilizaba a los gobernadores por la caída de la ley Ómnibus. En este comunicado lo que están diciendo es no nos responsabilicen a nosotros. Nosotros estuvimos trabajando para lograr consensos. No tuvimos poca vocación de diálogo y tampoco incapacidad. Cuanto mucho la incapacidad es del oficialismo. Y Martín Yarlora, que obviamente no es de Juntos por el Cambio, pero que fue uno de los más señalados justamente por haber sido Córdoba una de las provincias que tenía, bueno, una gran parte de legisladores que podía haber apoyado y muchos de ellos votaron en contra. Por eso las críticas a Yarlora con este mensaje: Argentina necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo defendiendo Córdoba. En otro tuit y en otras declaraciones de Yarlora dijo también, nunca hubo acuerdo, dijo, porque nunca hubo negociación. Y los radicales, a través de la Unión Cívica Radical, formalmente un comunicado donde llaman al presidente a terminar con la violencia. El título es este: debe terminar la incitación a la violencia contra quienes piensan distintos, y recuerdan que nada de todo esto de insultos, gritos y pensar que uno tiene la razón, ni ensañarse contra los que piensan distintos, nada de eso es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín cuando refundó la democracia. Sin lugar a dudas, Milei apuntó fundamentalmente a los radicales, ya atacó allí a los radicales, y ahí vamos a ver un retweet que hace Milei, ¿no?, de un seguidor de él, en donde dice... Esto fue una declaración de guerra. Sí. Si no acompañan por las buenas, ajustarán por las malas. El radicalismo vuelve otra vez a confirmar que solamente sirven para hacer las putitas del peronismo. Durísimo este mensaje al que el presidente le da un like. Bueno, ustedes saben que dar un like en las redes sociales significa estar de acuerdo, avalar como mínimo, este comentario. Estar de acuerdo. Bueno, habló de Loredo, Rodrigo Loredo, el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, y decía esto. Hace tiempo que lo que diga Javier Milei a mí me tiene sin cuidado. Dice barbaridades, estupideces. No necesito que me agradezca nada tampoco. Él hizo una lista del bien y el mal, me puso el lado del bien. Le pido que me saque del lado ese. No quiero estar en ninguno de las listas de los lados que arma. La gente tiene que estar enojada. Ahora entramos en una lógica de una guerra. Bueno, alguien puede hacer el cálculo y a alguien le puede convenir la guerra esta. Bueno, mira las encuestas. Le fue bien, le fue mal a un gobernador. ¿A quién tenés la seguridad que no le va a ir bien con esta dinámica? A la gente no le va a ir bien. Por ahí me siento un ingenuo. Es cierto que su bloque pretendía porque la verdad... que nosotros somos reformistas. Somos reformistas. Entonces, ¿eso qué significa? Que las reformas se suceden cuando uno las va construyendo. Y había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina. Pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero. ¿Por qué se quiebra? Lo veo, emoción, bronca, impotencia. Todo eso. Perdón, chicos. Muy resumido ese estado de ánimo, ¿no? Y esas dos palabras, bronca, impotencia, de Rodrigo de Loredo, que en realidad lo que está diciendo es que había una enorme oportunidad justamente que el gobierno, el oficialismo desperdició en no buscar consensos, porque había voluntad, sin duda que había voluntad de la oposición dialoguista para apoyar la reforma, pero claro, el gobierno no trabajó justamente para lograr ese consenso, ¿no? Bien, más tweets. Sí, en este caso alguien que pone un mensaje, fíjense, ¿no? Una usuaria que se llama Lady Market y pone: y si sabía que Javier Milei, y si Javier Milei sabía que iba a pasar esto y era para mostrarle a la gente lo expuestos que quedaron los políticos, fíjense lo que le contesta el presidente, como si fuese el correcto de Susana Jiménez, con esa contundencia, como diciendo, bueno, sí, sabíamos que esto podía pasarle y quisimos exponer. Nos referimos a esto de, bueno, mostrar la lista de los que de alguna forma se opusieron a artículos o a incisos y luego decir, no quisieron apoyar, no quisieron votar tal como nosotros la mandamos. Vuelve todo a foja cero. En un ratito vamos a seguir estando hablando de esto, Claudio, porque hay hubo ataques muchísimas para propios y ajenos, y también lo que manifestó hoy el ministro de Economía con respecto a la caída de la ley Ómnibus. Así que en un minutito con eso. Ahora, Claudio.